Hola, soy Francisco Vargas, tengo 24 años, pertenezco al capítulo Santa Ana, súper feliz de poder estar compartiendo con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Nací en Santa Ana, fíjense que mi familia, desde que tengo memoria, empecé a ver a un padre sumamente alcohólico, un padre totalmente involucrado en el alcoholismo, que tomaba 24/7 hasta que el cuerpo aguantaba, y esto lo convertí en un hombre totalmente distinto. Él, cuando no estaba alcoholizado, era ese papá que se dedicaba a trabajar, a hacer negocios, a estar un poco de tiempo con la familia, pero alcoholizado era totalmente distinto. Llegaba a casa, maltrataba a mi mamá físicamente, moralmente, y por ende a mí también, porque yo, siendo ese hijo pequeño, el primero de mi mamá, trataba de defenderla con todo mi ser, y yo no lo lograba. Siendo un niño con fuerzas de niño, ¿cómo iba con poder contra mi papá? Entonces yo también lo que recibía eran maltratos de parte de él, y esto me hizo empezar a odiar a mi papá desde muy pequeño. Así me voy a un colegio solamente de niños, en el cual llego siendo un espejo de lo que viví en casa, siendo un niño violento, maltratando a todos mis compañeros, quitándole las cosas solo porque yo decía, y era lo que había aprendido, no sabía hacer otra cosa. Y yo también quería cubrir el niño introvertido que yo era, que no podía expresarme con las personas. Yo tenía ya un rencor con mi madre, porque yo decía que ella estaba en casa y me tenía a mí también en la casa, sufriendo y aguantando a mi papá por puro gusto, porque yo le rogaba que no fuéramos y ella no quería. A mi padre no le bastó el alcoholismo, y fíjense que empieza a ser un consumidor de crack, una droga sumamente adictiva que lleva a lo más bajo a mi papá. Pierde su trabajo en ese momento, y eso desestabiliza mucho a la familia, porque nosotros empezamos a tener más dificultades económicas, empieza a haber más necesidad. Mi mamá tenía que trabajar incluso más para poder cubrir esas necesidades que habían en casa. Entonces así ocurre un milagro en la vida de mi padre. Luego de más de un año de estar consumiendo crack, él es sanado del crack de la noche a la mañana. Cuando él entrega esa carga a Dios y es sanado, deja de consumir crack increíblemente. Mi mamá va a un retiro a su iglesia, y fíjense que ahí conoce de Jesús, entrega su vida, entrega a la familia, y llega algo sobrenatural a casa, que es una bendición económica. Luego de todas esas dificultades y todo, como ya les había dicho, mi papá, tratando de forzarse, cuando no tomaba, no se alcoholizaba, emprendió un negocio. Y este negocio trajo que adquiriéramos otros carros, que nos mudáramos de casa a una mucho más grande, más bonita. Y yo dije, qué bueno, él nos prometió que iba a cambiar. Pero llego y me cambian de un colegio también, de ese colegio en el cual yo había sido ese niño que abusaba de todos mis compañeros, que los maltrataba, que los golpeaba. Empiezo a ser ese niño en ese colegio víctima de bullying. Todos, niños como niñas, me maltrataban psicológicamente, me humillaban, me decían que yo no era importante para nadie. Yo llegué a ese colegio siendo ese niño que no me sentía importante, que no me sentía amado ni siquiera por mis padres, y ellos me hacían ver de que yo era eso, que no era ni siquiera querido por mis papás, porque yo llegaba a veces al colegio maltratado, llegaba con los brazos reventados, casi ya sangrando, con costras de las golpizas que mi papá me había proporcionado. Entonces ellos me decían que mis papás no me querían. Un día, con esta soledad en mi corazón tan grande, en 7º grado decido atentar contra mi vida. Me tomo una gran cantidad de pastillas, más de 60 pastillas en esa ocasión, en la cual yo dije a los 4 o 5 días tengo que morirme intoxicado. Pero fíjense que no fue así. Dios tenía un plan distinto. En esos 5 días mis padres creían que yo estaba enfermo de cualquier otra cosa menos de un intento de suicidio. Así empiezo a vivir una situación difícil, me voy a una escuela pública, empiezo a ser un muchacho sumamente problemático, a querer maltratar a cualquier persona solo porque sí, lleno de ira, explosivo. Me vuelvo un consumidor de marihuana por encajar en un grupo de jóvenes, porque a mí no me gustaba el efecto de la marihuana en mí. Pero claro, salgo de esta escuela a raíz de amenazas, ya que yo era un muchacho problemático, me había buscado muchos problemas. Saliendo de esa escuela, automáticamente dejo de consumir marihuana, porque no era lo mío. A mí no me gustaba, solamente me gustaba el encajar, y yo hacía lo necesario para poder encajar en un grupo de jóvenes. Fíjense que salgo de ahí y todo estaba complicado en casa, las cosas seguían peor, porque ya era yo ese joven que le faltaba el respeto a sus papás de una manera increíble. Ya era yo ese joven que había agredido físicamente a su papá. El odio que yo tenía almacenado en mi corazón no me permitía dar ni siquiera una pizca de amor a mi padre. Yo lo único que quería era que él se fuera de mi vida, no volverlo a ver más, y hasta ahí. Y a mi mamá también le faltaba el respeto.
nunca le puse una mano encima, pero fíjense que sí la hacía sentir mal con mis acciones. Yo era un muchacho que de 10 palabras, 9 eran vulgaridades, y así era enfrente de ellos. Y cuando ellos me regañaban, yo les decía: ahora no se quejen, porque ustedes son los autores, los constructores del Fran que ahí están viendo. Y así me excusaba yo de todas mis malas actuares, de maltratar a mi familia, de ser en la calle un muchacho problemático, y de a mi papá no amarlo ni siquiera un poco. Fíjense que para ese momento mi papá tenía aproximadamente también como unos 6 meses de no consumir alcohol, porque él estaba asistiendo a un grupo de recuperación alcohólica en el cual le estaban ayudando a dejar ese vicio. Del crack ya había sido sanado, pero el alcohol seguía siendo un problema en la vida de mi papá, el cual lo convertía en un hombre distinto. Entonces yo, materialista, lleno de depresión, lleno de soledad en mi corazón, no conocía nada de Dios. Yo no tenía un Dios ni siquiera bombero al cual podía orarle, nada. Yo no sabía de eso. Yo creía que todo lo iba a lograr por mis fuerzas y esa era la única salida. Pero fíjense que para ese momento, mi papá estando ahí en esa recuperación, sentía un vacío en su corazón, que era ocupado y únicamente iba a ser llenado por Dios. Entonces mi papá llega a un capítulo de fraternidad. Llega, empieza a asistir, empieza a ir a un Sahel, conoce del amor de Jesús. Mi papá empieza a recibir esa bendición del Espíritu Santo en su vida. Y fíjense que un día llega con mi familia y nos dice: miren, quiero que nos reunamos, quiero que hablemos en familia. Y yo pensé en la típica, en la cual nos va a pedir perdón y va a decir que va a cambiar, y eso nunca pasa. Pero no fue así. Nos dijo: van a ir un capítulo conmigo, porque Dios ha puesto en mi corazón a través de la oración que vamos a ser servidores de Él en familia. Eso me impactó. Yo no entendía de dónde estaban saliendo esas palabras de mi papá, ya que nunca la había escuchado antes. Pero voy a un capítulo obligado y empiezo a querer hacer las cosas de una manera irresponsable. Empiezo a querer servir de una manera irresponsable, sin entregar mis cosas hacia Dios, creyendo que yo era capaz, creyendo que yo tenía las habilidades, creyendo que con mis fuerzas era suficiente. Aperturo un capítulo de jóvenes, lo dejo abandonado. Empiezo a servir de una manera sumamente irresponsable. En la calle era quizás peor. En el capítulo yo llegaba bien vestido, llegaba diciendo que amaba a todo mundo, que no era odioso, pero era todo lo contrario. Tenía 2 caras. En la calle era ese joven que quería pelear con todo mundo, que quería y se bajaba en cualquier lado de la calle a pelear, que me exponía públicamente diciendo que ya era un fraterno. Y fíjense que todo era increíble. Pero ¿saben por qué? Porque yo en ese momento, aún más joven, yo decía: si yo me involucro con Dios, si yo me quiero realmente involucrar con Dios, mi vida va a ser aburrida. Yo no quiero eso. Yo pensaba que por ser joven me iba a perder de muchas cosas, pero no entendía que realmente la felicidad la estaba buscando en un lugar equivocado, que la paz de mi corazón no iba a llegar si no era por medio de Jesús. Entonces así, un día voy a Saheles con mi papá, empiezo a involucrarme en Saheles, empiezo a querer vivir esa experiencia de los Saheles, y todos tenían una cualidad en común, la cual era de que terminábamos con mi papá llorando, abrazándonos, pidiéndonos perdón por todas las faltas, todos los errores que habíamos cometido el uno contra el otro. Y fíjense que Dios empezaba ya a obrar en mi vida, pero yo con mi odio, yo sin querer cambiar, yo sin querer dejar todos mis malos hábitos, no quería. Empiezo a ver a ese papá que empieza a querer convertirse en mi mejor amigo. Eso para mí era increíble, porque yo no había estado acostumbrado a que mi papá me diera afecto. No estaba acostumbrado ni siquiera a que mi papá me diera un abrazo. Pero fíjense que para ese momento Dios pone un amor tan increíble en el corazón de mi padre, que empieza a ser distinto con mi mamá. Ya no a maltratarla, sino a darle amor, a abrazarla, a besarla, a andar de la mano. No les importaba el lugar, y a mí a veces hasta me daba pena, porque no estaba acostumbrado a ver a esos padres. También conmigo empieza a querer vivir una situación distinta, empieza a querer ser mi mejor amigo, empieza a querer pasar momentos de calidad conmigo. Trabajaba yo con él en la empresa, y fíjense que mi papá siempre me escribía para decirme: hijo, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo la estás pasando? Recordá que te amo. Me mandaba mensajes de repente, mensajes sorpresa que yo no me esperaba que él me escribiera, solo para decirme: hijo, sos importante para mí.
hijo, quiero que estés siempre conmigo, te amo, perdóname por todas las faltas que yo he cometido en tu contra. Y eso empezaba a llenar mi corazón, eso empezaba a transformar esa relación de padre a hijo, una situación increíble. Mi familia empezaba a ser restaurada totalmente, pero mi corazón, yo como Fran Vargas, no quería dar ese siguiente paso, no quería entregar mi corazón a Jesús y que yo empezara a vivir una situación distinta. Así es que empiezo a involucrarme porque me encantaba lo que vivía con mi familia. Me encantaba poder ver a esos papás que daban testimonio como pareja y que se estaban amando de una manera increíble, y que yo en casa los veía distintos. Habían problemas, habían pleitos de repente, pero eran situaciones totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrado. Antes no podíamos almorzar juntos porque terminábamos peleando y tirándonos la comida. Y saben, mis papás iban a compartir testimonio a otros países y decíamos, hey, vámonos 3 días antes para poder ir a conocer otro lugar. Y pasábamos una semana, 4 días completos juntos. Créanme que para mí eso era increíble, poder pasar sin pelear, poder pasar ahí disfrutando, riéndonos, orando juntos, incluso a veces hasta llorando de los sorprendidos y maravillados de lo que Dios había hecho en nuestras vidas ya para ese momento. Pero así voy a Unzael con los jóvenes, porque el capítulo que yo había dejado abandonado de jóvenes por ser irresponsable en mi servicio, mi hermana lo había retomado. Y así voy a un Unzael de jóvenes. Para quienes no saben qué es Unzael, es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Una situación increíble en la vida de las personas, porque ahí pude conocer del amor de Jesús. Pude conocer de su amor que siempre había estado para mí, y que en ese momento me di cuenta de por qué todo eso que había pasado, yo me había librado de haberme tratado de suicidar, de buscar la muerte en la calle. Yo había sido librado de eso. Entonces así empiezo un agosto, salgo de ese Unzael, domingo, y empiezo a vivir una cuestión bonita. Todos los días leía la Biblia, todos los días oraba, pero fíjense que a los 5 días, un viernes o sábado, me voy para San Salvador con unos amigos que íbamos a Consuma, dijimos. Pero esa noche, fíjense que terminé alcoholizado. Esa noche yo ya nunca había ya consumido marihuana. Yo había sido consumidor de marihuana en la escuela, pero ya no más. Y ahí empiezo a consumir alcohol ese día, por primera vez, y terminó en un caos, porque le pegué incluso a esos amigos que yo decía, y terminé decepcionado de mí, porque yo dije, he salido de un Unzael, salí de un lugar a donde yo sentí que todo iba a ser distinto, que acepté a Jesús en mi corazón. ¿Y qué pasó? Pero lo que pasó es que yo tengo la culpa. Yo me alejé de esa presencia de Dios, yo me alejé de la oración y empecé a caer otra vez que ya la tenía hecha y que con mis fuerzas iba a salir adelante. Entonces, cuando me vi ahí decepcionado, que había hecho un gran caos, decido suicidarme nuevamente. Esta vez iba en un carro que mi mamá acababa de adquirir porque le había regalado a mi papá una camioneta. Y fíjense que como a 150 kilómetros por hora decido girar ese volante sin cinturón, impactar contra un árbol y quedar inconsciente. Luego, cuando yo veía la foto de esa camioneta destruida, de esa camioneta hecha pedazos, una bola de papel aluminio, y que todos los doctores me decían, Fran, vos tendrías que estar muerto. Fran, vos no nos explicamos cómo es que está vivo. Y saben que era más aún impactante, que no solamente estaba vivo, sino que estaba intacto. No tenía pero ni siquiera una uña quebrada, solo tenía un rayoncito en el codo, y eso era todo. Y yo me apropié de eso, de decir, Dios quiere algo conmigo, Dios quiere algo en mi vida, pero yo en ese momento no lo podía entender. Y así empiezo a involucrarme totalmente con Dios. Empiezo a disfrutar una relación con Dios que se convierte en un Jesús, mi mejor amigo. Y empiezo a tener a ese papá que yo había anhelado que sea mi mejor amigo. Mi papá empieza a hacerme sentir un amor increíble que únicamente podía ser puesto por Dios. Así, fíjense que mi papá me hace sentir a mí su hijo favorito. Tengo 4 hermanos y yo los molesto y les digo, yo soy el hijo favorito de mi papá. Pero yo me doy cuenta que mi papá hizo sentir de la misma manera a mis hermanos, hizo sentir de la misma manera a mi mamá, una mujer sumamente amada. En cuestión de 2 años, nosotros éramos esa familia de servidores que Dios había puesto en el corazón de mi padre que íbamos a hacer. Mi mamá sirviendo arduamente, mi papá en su capítulo, yo apoyando a mi hermana en los jóvenes, a mi papá en el capítulo de caballeros. Y eso era bonito, era increíble cómo yo ahora podía salir a trabajar con mi papá y estar súper bien todo el día, diciéndonos otra vez que nos perdonábamos, que nos amábamos, que qué bueno lo que estábamos haciendo. Mi papá oraba por mí, bendecía mi vida, y yo no estaba acostumbrado a eso, pero me encantaba.
Me encantaba eso que estaba viviendo, pero fíjense que inicia todo lo de la pandemia, inicia esa situación de cuarentena y nosotros como servidores, yo dije, Señor, no puedo creer que mi familia se vaya a ver afectada. No creo que nosotros vayamos a tener alguna complicación, pero los planes de Dios son distintos. Fíjense que nos contagiamos todos en casa, los 5, y en ese momento mi papá se pone grave, mi mamá estaba grave en cama, me toca a mí ingresar a mi papá, luego de un proceso de él estar aproximadamente 20 días ingresado en el hospital, luego lo trasladan al hospital del Salvador y ahí, entubado, un 20 de julio del 2020, mi papá fallece. Mi papá parte a la presencia del Padre, pero ese momento, cuando a mí me llaman a las 11:34 de la noche del 20 de julio, eso marcó mi vida. Me destrozó totalmente el corazón, porque yo no sabía cómo iba a salir de ese cuarto a decirle a una hermana en ese momento de 7 años que su papá ya no iba a regresar. A mi otra hermana en ese momento que tenía 18 que mi papá ya no iba a volver. Y a una mamá que estábamos amando increíblemente a mi papá que él ya no iba a regresar. Pero yo también le dije a Dios que me había fallado. Yo había puesto toda mi fe en Él. Yo le dije, Señor, te confié todo. ¿Por qué me traicionaste? Así que no te vuelvo a servir en mi vida. Eso fue lo que yo le dije. Fíjense que empiezo una etapa de depresión sumamente grande en mi corazón. Más de 1 año en depresión, de pasar días sin comer. Porque yo no tenía el valor para poder suicidarme en mi cuarto. Porque yo decía, si me quito la vida, qué feo va a ser que mi mamá o mis hermanas me encuentren acá, muerto. Se me ocurre la brillante idea de comprar un arma de fuego. Fíjense que con esa arma de fuego anduve haciendo muchos relajos en la calle. Anduve creyéndome otra vez que yo tenía el control de todo el mundo, que todo estaba en mis manos, trabajando a cargo de la empresa que había quedado. Y muchas veces esa arma de fuego también la tuve en mi boca. También la tuve puesta en la cabeza, decidido a quitarme la vida. Pero Dios ponía un pensamiento en mi corazón para ser valiente. Y era que pensaba en mi familia. Pensaba que solo vivía con esas mujeres ahí en mi casa, mi madre y mis hermanas, que mi papá siempre me decía que tenía que cuidar. Y así fui saliendo adelante, pero con un gran dolor en mi corazón. No podía recordar a mi papá con felicidad, no tenía ya relación con Dios. Pero vuelvo al capítulo Santa Ana y fíjense que llegué de una manera sumamente fea. A medio evento yo me paraba, me iba, o solo pasaba con el celular, no me interesaba nada. Y se me había olvidado ese regalo hermoso que Dios ya me había dado de poder tener paz en mi corazón, de ya no creer que era aburrido estar con Él, sino que era feliz, disfrutaba a mi familia increíblemente. Era un joven lleno de felicidad, pero todo se había apagado en mí. Entonces así, un día se me ocurre que iba a seguir peleando en la calle. Saliendo de mi capítulo, un miércoles en la noche, fíjense que empiezo a tener un pleito con otra persona en la calle. En este pleito yo me bajo, abro esa puerta de ese hombre y fíjense que se baja con un arma de fuego. Yo no llevaba el arma porque la había dejado en casa, porque yo iba al capítulo y decía, no puedo bajarme ahí también así, me daba pena. Pero este hombre me dice que me iba a asesinar en ese momento, que qué me pasaba. Y fíjense que yo, en lugar de correr, de asustarme, yo le dije que por favor me matara, que yo ya no aguantaba mi vida, que tenía una cantidad de problemas increíble. Y en ese momento Dios se manifiesta en mi vida de una manera increíble, de una manera sobrenatural, porque yo veo a ese hombre que cambia cuando yo le digo esto, deja su arma de fuego y me dice, hijo, todos tenemos problemas, pero salimos adelante. Y eso marcó mi corazón porque yo recordaba a mi papá diciéndome esas palabras exactamente. Él tenía eso de hablarme de esa manera y ahí empecé a sentir un nudo en mi garganta que yo quería ya salir corriendo a llorar. A este hombre no le bastó y me dijo que lo perdonara si me había faltado el respeto, si me había hecho sentir mal en ese momento. Me abraza y cuando ese hombre me abraza yo siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida de una manera increíble. Salgo corriendo de regreso al carro, me subo y empiezo a llorar. Tenía meses no poder llorar a mi papá. Solo sentía odio en mi corazón, solo sentía enojo, pero en ese momento todo eso se quitó de mí. Empiezo a llorar más de 1 hora llorando, impactado por la presencia de Dios en mi vida. Regreso la siguiente semana a servir al capítulo enamorado de Dios. Y yo dije, Señor, yo no me vuelvo a apartar de tu lado porque me hizo ver que estaba conmigo. Y así, fíjense que empiezo a disfrutar de esa situación hermosa, a involucrarme a servir responsablemente. ¿Cómo responsablemente? Guiado por Dios, dejándome guiar por Él, que Él me dijera qué eran las cosas que yo tenía que hacer. Así, llego a Unzael, 30-31 de octubre del 2021, en el cual me reencuentro con Jesús.
Y ahí le entrego todo eso que yo llevaba, de querer suicidarme, la tristeza por mi padre, de ser un muchacho mal hablado, de ser conflictivo. Y de una manera increíble y sobrenatural salgo de ese Sahel sin vivir más esas cosas. Y ahora puedo ser ese joven que puede hablar tranquilamente y no se me salen malas palabras, cuando antes lo mío era ser malcriado, cuando antes lo mío era ser ofensivo, cuando antes lo mío era ser odioso. Ahora Dios pone en mi corazón mucha sensibilidad, pone mucho amor, y yo puedo tener esa situación en mi corazón y ese hermoso privilegio que ahora Dios me ha dado de ser el presidente del capítulo Santa Ana. Créanme que para mí servir es una real maravilla, porque cuando yo le sirvo a Dios, Él me fortalece. Yo me siento fortalecido cada día. No le voy a decir que hay momentos en los cuales no he sentido tristeza, no he sentido dolor, pero saben, ahora ya no hay depresiones de semanas completas. Ahora ya no hay depresiones en mi vida. Yo un momento puedo sentirme que no soy capaz, y recuerdo que yo ahora soy un hombre de valor distinto, que puedo hincarme ante Dios y decirle que Él me levante y que haga cosas sobrenaturales conmigo. Y Él así lo hace. Él no se deja esperar. Y así como les estaba diciendo de que ahora realmente mi vida es totalmente distinta, cualquier situación que se presente de dificultad, porque aún tengo problemas, porque aún hay cuestiones difíciles en mi trabajo, en la empresa, hay miedos. Yo ahora entiendo que Dios tiene el control de todas mis cosas. Yo ahora he aprendido a depositar toda mi confianza, todas mis fuerzas en Dios, y que Él me saca adelante. No les voy a estar mintiendo acá diciéndoles, no, mire, yo tengo la vida ya de color de rosas y todo es increíble. Es increíble porque, saben, he tenido ese regalo de Dios de poder tener la convicción de la vida eterna, a donde sé que quiero encontrar a Dios, quiero verlo, quiero ver a Jesús, y también quiero ver a mi papá, que yo sé que Él me está esperando ahí en ese lugar. Yo sé que Él ahora puede, si me puede ver, puede estar feliz de lo que yo ahora estoy haciendo, y ahora entiendo que yo soy un hombre, un joven feliz, enamorado de Dios, porque tengo ese regalo de paz en mi corazón. Tengo felicidad ya no en lo material, porque de repente se presentan problemas económicos, problemas con algunos clientes, pero saben, eso ya no me roba la paz, porque eso lo tuve mucho tiempo y no lo valoré. Lo tuve mucho tiempo y no fue importante para mí, y ahora tampoco lo es. Ahora sirviendo yo soy fortalecido, sirviendo yo soy feliz, yo estoy alegre de poder estar haciendo cada una de estas cosas que Dios me permite hacer. Así que yo puedo decirles que sus vidas también pueden ser distintas, y no solamente las suyas. No sé cómo usted pueda sentirse en este momento, no sé lo que pueda estar atravesando en su vida, no lo sé, desconozco todas esas situaciones. Ya pudieron escuchar cómo yo vine a la organización, cómo llegué a los pies de Jesús, pero lo que les puedo asegurar es de que una oración puede cambiar sus vidas. Una oración puede marcar la diferencia, y no va a quedarse solamente en usted que me está escuchando, sino también puede trascender a sus familias, a sus amigos, y poder empezar a vivir esa verdadera felicidad tomados de la mano de Dios. Por lo cual yo quiero invitarlos a que hagan una oración conmigo en este momento, para que nosotros podamos entregar nuestras vidas a Jesús, y que Él sea quien se encargue de empezar a transformar paso por paso cada una de las cosas que en este momento pueden estar agobiándonos. Así que vamos a decir: Señor Jesús, este día reconozco que soy pecador, acepto que tu Hijo Jesús murió en la cruz y me has perdonado. Señor, te quiero suplicar que seas tú inscribiendo mi nombre en el libro de la vida, porque en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero, Señor, ser parte de esa vida eterna, que cuando tenga que partir a tu presencia, Señor, pueda disfrutar a tu lado eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.